Si alguna vez has pensado en emprender tu propia compañía y eventualmente levantar capital, esta conversación es para ti. En este episodio hablamos sobre estrategias para escalar tu negocio usando los medios a tu alcance y cómo levantar financiamiento para impactar a más personas. Nahuel Lema es cofundador de Coderhouse, una plataforma de educación en línea con cursos sobre habilidades digitales, como programación web, marketing digital y más. Han ayudado a más de 200,000 estudiantes en Latinoamérica y en 2021 recaudaron $14.5 millones por la aceleradora Y Combinator, las firmas de capital Monash, Rich Capital e inversionistas ángeles. Nahuel, bienvenido, eres emprendedor, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Fer. Gracias a vos por el espacio. Es un gusto tenerte en el programa. Oye, llévanos de vuelta al comienzo de Coderhouse. ¿Cómo surgió primero la idea? Muy bien. La historia original es de Cristian Patiño. Cristian Patiño es el CEO de Coderhouse. En aquel entonces, estamos hablando ya de hace 10 años, porque Coderhouse ya va a cumplir, bueno, ya cumplió 9 años, estamos más cerca de los 10, donde un joven Chris estaba trabajando y veía que sus compañeros, particularmente del sector de programación, estaban ganando más dinero que él y dijo, bueno, ¿por qué no aprender a programar? Y fue a aprender a programar y esa experiencia no le gustó. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué hay en el mercado que me pueda llegar a satisfacer de alguna manera mi necesidad de aprender a programar? Y encontró que en aquel entonces estaba el auge de los bootcamps, estamos hablando del 2013, 14, 15, y en aquel entonces el modelo bootcamp era muy intenso durante un periodo muy breve de tiempo, dando las herramientas necesarias para salir al ámbito laboral de programación, de programador principalmente. Pero acá en Argentina no había tanta oferta, si es que había alguna. Dijo, bueno, en vez de aprender a programar, ¿por qué no mejor enseño a programar? Y se empezó a bajar esta línea de, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con quién se asoció? Que finalmente fue con Pablo Ferreiro. Luego dijo, bueno, hay que poner un programa. Se inspiró mucho en distintas soluciones que estaban empezando a aparecer alrededor del planeta, principalmente en Estados Unidos. Y después de unos pocos meses logró materializar su primer curso. Todo lo disruptivo que esto tenía era que se daba en una sala de reunión dentro de un coworking en horario de ocio, o sea, significa que después de las 18 horas, 17 horas, se impartía este primer curso. Ese primer curso pudo convocar a 10 personas, un profesor, y comenzó a ser el fruto de un emprendimiento. Realmente era la primera vez que daban un curso. Pasó el tiempo, y en ese tiempo pasó alrededor de un año hasta que finalmente yo hago aparición en esta historia. En paralelo, al mismo tiempo, yo estaba queriendo ser profesor y empezaba a dar mis primeros cursos de programación, principalmente de JavaScript, que es el lenguaje que yo manejo, y en aquel entonces AngularJS. Entonces estaba dando clases acá y allá, y etcétera, etcétera. Y en una de tantas meetups a las que voy, encuentro al mismo grupo de personas que siempre me encontraban en las mismas meetups, y una de estas personas empezaba a dar clases en Coderhouse, y me dice, ¿por qué no te contactás con Cristian? A ver, ya que vos querés ser profesor o querés seguir siendo profesor en distintos lugares, a ver si tiene una oportunidad para vos. Así que esa mitad fue un sábado, el lunes me contacto, a los 5 minutos me responde, y a partir de ahí empezamos a hacer muchísimas sinergias en cuanto a que él necesitaba mucha ayuda para generar los contenidos, para realmente dar las clases, preparar los desafíos. Había como muchísimas necesidades porque estaba en las etapas muy, muy tempranas del emprendimiento y me comienzo a colaborar. Al principio de manera freelance, porque yo tenía otro trabajo y yo seguía siendo desarrollador de software al final del día, hasta que empezó a saber un poco más sobre el emprendimiento, cuál era la dinámica, cuál era la propuesta de valor, y en aquel entonces, estamos hablando de un Coderhouse 0.1, estaba gestionado a través de un WordPress y un Excel. Eso era todo. No había mucho más que eso. Y mi experiencia hasta ese entonces era desarrollar back office. O sea, trabajé en Software Factory para agilizar, automatizar y escalar todo tipo de necesidades que los clientes solían tener. Y le digo, yo vengo a hacer esto. Puedo ayudar a escalarlo, o sea, levantar lo que haya que levantar para poder agilizar la operación, llevar un mejor control, etcétera, etcétera. Así que a los pocos meses de empezar a hacer todo tipo de colaboraciones, paso a estar fijo y comienzo a estar como CTO en el founding team, donde mi principal rol era automatizar y escalar todo lo que se pueda. En esa pequeña operación, que en ese entonces eran para 50 estudiantes por mes, era básicamente crear el dashboard, crear nuestro back office, nuestro e-commerce, nuestras APIs, nuestra plataforma, para seguir enriqueciendo la propuesta de valor que hasta en aquel entonces era presencial, naturalmente. Así que esos fueron los primeros 1 año y medio, 2 años de Coder. Ok, perfecto. Ahorita mencionaste que fueron como los primeros 50 alumnos.
¿Cómo fue que lograron escalar en esos primeros años? Porque fue presencial, ¿no? ¿Cuáles dirías que eso fueron como las claves, las estrategias que los ayudaron a expandir su alcance ahora, pues, a miles de alumnos? Bien. Inicialmente trabajábamos en un coworking que se llamaba Área 3 y ese Área 3 tenía 2 salas de reuniones, no tenía más. Así que dábamos clases el lunes y miércoles y martes y jueves. Y luego teníamos otro coworking más que también formaba parte de la red Área 3 que dábamos clases los sábados. Entonces dábamos 3, 4, capaz que 5 cursos en simultáneo y la verdad que no mucho más. Hasta que llegado un momento, las 2 sucursales de este coworking cierran por distintos motivos porque le daban prioridad a una nueva sede que era mucho más grande que donde estoy actualmente grabando este episodio. Y ese cambio fue, bueno, tenemos que salir a buscar lugares. A partir de ese entonces fuimos a explorar nuevas alianzas con otros coworkings para poder seguir expandiendo nuestra propuesta. Claramente había que llenar esos cursos, había distintas dificultades, pero que las pudimos solventar y finalmente a los pocos, creo que 1 año y medio, 2 años, empezamos a estar operativos en distintos coworkings, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, para luego seguir expandiéndonos en Chile, en Uruguay, que son los países más cercanos que tiene Argentina, y en algunas provincias del interior del país. Así que de esa manera logramos, y voy a hacer hasta un hincapié más adelante, donde pudimos seguir escalando nuestra propuesta, logrando tener en agosto de 2019 hasta 500 estudiantes activos. Estamos hablando de que pasaron casi 4 o 5 años desde esos primeros 10 hasta finalmente 500, y el punto de inflexión es cuando pudimos ir a abrir operaciones en Perú, y en Perú no estábamos obteniendo los resultados que nosotros queríamos, por lo tanto Cris decide volver, después de intentarlo durante 3 meses, vuelve a Buenos Aires y decide llevar la propuesta presencial a una propuesta online. Y en aquel entonces pudimos lograr pivotear y pasamos al modelo online. Ok, aquí creo que me gustaría resaltar 2 cosas que hicieron, que fueron primero buscar las alianzas, ¿no? Creo que esa fue una clave muy, muy importante en escalar y obviamente abrir nuevos mercados, ¿no? ¿Cómo dirías que fue como ese proceso de salir a crear esas alianzas? Y número 2, atreverse a hacer algo nuevo, ¿no? A salir a nuevos mercados, a buscar nuevos clientes. ¿Cuáles dirías que fue como ese proceso y qué pasos siguieron? Muy bien. Creo que las propuestas que uno puede llegar a tener tienen que estar con arriba y subrayado tu propuesta de valor. Y nuestra propuesta de valor era democratizar la educación, hacerla súper accesible y hacerla llegar a los distintos centros urbanos de todos los países. Por lo tanto, nuestra propuesta era muy fuerte y nuestro propósito era muy fuerte. Por lo tanto, teníamos que salir a buscarlo, teníamos que movernos, y estamos hablando de un mundo prepandemia, donde todo era muy presencial. Las reuniones, muchas de ellas, nos hacían por Meet. No, la verdad que no la mayoría. Muchas de ellas teníamos que ir a los coworking, teníamos que ir a hablar con los dueños de los coworking para plantearles del negocio que nosotros veníamos a poner sobre la mesa para que nos abran las puertas de su espacio y poder finalmente ofrecer cursos en ese espacio. Y creo que, de nuevo, si vos tenés una propuesta muy buena o realmente tenés un propósito muy fuerte, vas a salir a buscar esas alianzas, porque estoy convencido de que si del otro lado hay una situación ganar-ganar, lo van a ver como algo beneficioso. Y de hecho, así fue. O sea, veían una oportunidad, al final del día los coworkings monetizan su espacio, se dedican a eso, básicamente funciona tiene un modelo tipo hotel, donde cada silla hay que monetizarla, y nosotros traíamos más gente a las cuales poder extender el horario de monetización del espacio. Y creo que era un muy buen negocio en aquel entonces. Y sin duda había que expandir y había que buscar todas esas oportunidades, y si esas oportunidades no aparecían, hay que salir a buscarlas y generarlas. Y siempre tuvimos, creo que la mejor actitud para poder manifestar este tipo de nuevas oportunidades. No hay ninguna. Eso lo digo en el modelo presencial y hoy también. Ya 4 años después de haber pivoteado, siempre estamos buscando nuevas oportunidades, nuevas alianzas con tal de hacer un co-branding que nos expanda mutuas marcas para llegar a nuevos mercados, nuevas audiencias y potenciales nuevos estudiantes que estén interesados en alguna reinvención o aprender alguna habilidad digital. Claro, me encanta eso que mencionas. Oye, entre pasar de un modelo de educación online al proceso de aplicar a Y Combinator, ¿cómo fue ese gap? ¿Qué ocurrió en ese entonces? ¿Y por qué decidieron aplicar a Y Combinator? Muy bien, te cuento un par de infidencias. Yo no conocía a Y Combinator hasta que comencé a trabajar en Coder House, porque sinceramente
siempre trabajé en grandes corporaciones. El mundo fundraising, la verdad que me quedaba un poco lejos, y lo ignoraba por completo, pero cuando entré al mundo startup, realmente YC era y sigue siendo algo muy reconocido. Creo que no hay startup que no conozca qué es Y Combinator. Y Chao, en su momento, Chris y Pablo habían picheado y no habían quedado. Luego Y Combinator vino a la Argentina y ahí fuimos a pichear otra vez y no volvimos a quedar. Porque sinceramente ellos veían que no había posibilidad de escalar un modelo presencial al volumen de impacto que ellos estaban buscando. O sea, tenía que ser una solución cross-border, que aplique a todos los países, donde haya todo tipo de operatividad y que dé la mejor calidad en todos estos cursos que dábamos presencialmente. Así que quizás en eso entonces no teníamos las necesidades que Y Combinator estaba buscando en aquel entonces, un mundo absolutamente pre-pandemic. Estamos hablando creo de 2018, vinieron acá a Buenos Aires y en todo ese proceso sin duda nos volvimos a reenfocar, porque nosotros somos una empresa absolutamente bootstrapeada y nos volvimos a reenfocar, seguimos generando nuestra propuesta presencial, pero cuando pivoteamos al online y pivoteamos, solamente para mencionarlo, pivoteamos en agosto del 2019, 6 meses después comenzó la pandemia. Y en esos meses seguidos de la pandemia, durante todo el 2020, nuestro negocio claramente y nuestra propuesta de valor llegó a miles y miles de personas en un periodo de corto muy, muy breve, y eso nos da una atracción muy llamativa. Y esa atracción, cuando pichamos nuevamente a Y Combinator, a fines del 2020, les encantó. Nosotros no sabíamos si nos iban a seleccionar, pero en ese fatídico día nos seleccionaron. Y quedamos, y fue un gran logro compartido entre todos los que formamos Codes en aquel entonces, y fue un hito creo que muy, muy importante. Y en mi conclusión, lo que más atractivo fue, más allá del alcance que estábamos teniendo, el impacto positivo que estábamos haciendo en Latinoamérica en momentos de pandemia, en la etapa más estricta que fueron los primeros 6 meses, 9 meses, y obviamente la atracción y el crecimiento, incluida la facturación, hizo que los que nos entrevistaron les pareciera que teníamos una propuesta muy, muy interesante viniendo de Argentina, de la otra punta del planeta, ¿no? Así que creo que fue clave, al menos para nosotros, la atracción, y fue súper interesante para ellos. Oye, cuéntanos qué es lo que ocurre dentro del programa de Y Combinator. Bien, el proceso de aplicación, básicamente completar una serie de datos, un formulario, nos tenés que contar una determinada cantidad de temas, algunos de números, algunos de atracción, obviamente tienen la propuesta de valor, los objetivos, qué harías con el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Un formulario semi-burocrático, muy sencillito, se puede completar una parte, hay miles y miles de tutoriales donde explican cómo completarlo, qué tener en cuenta, etcétera. No lo vamos a indagar acá porque es muy personal de cada uno, pero luego de quedar seleccionado comienza lo que se conoce como el Startup School. El Startup School es un periodo de 3 meses donde todo el batch, porque recuerden que esto va por batches, se abren 2 batches al año, todas las startups que quedaron seleccionadas de cualquier parte del mundo, y este fue el segundo, bueno, aquel entonces, nosotros estamos hablando del 2020, fines del 2020, fue el segundo batch más grande de la historia de Y Combinator. Se aplicaron un montón y por consiguiente, bueno, no sé si por consiguiente, a veces no es tan así, tan lineal, quedaron seleccionadas muchísimas startups, por fuera de lo común. Era como el batch que más startups habían quedado seleccionadas. Y en ese proceso de 3 meses, que creo que comenzó 2 meses o 3 meses después de haber quedado seleccionado, ves una serie de temas, una serie de clases dictadas, no todas, pero en su mayoría, no sé si su mayoría, ahora estoy tratando de hacer memoria, dictadas por founders de Y Combinator, o sea, gente que forman parte de la red, como clases con el CEO de Airbnb o el de Dropbox, etc., o lo de Stripe. Tuvimos una charla con los chicos de los 2 hermanos de Stripe. Todo muy interesante, complementariamente con otros partners de Y Combinator, y además se te asigna un partner. Y ese partner es idóneo para las categorías o los cuadrantes, o la forma de decir, perdón, las categorías que Y Combinator te asigna. En nuestro caso, más allá de que estábamos dentro del paraguas de EdTech, salvando la parte de EdTech, éramos Operative Intensive y Cash Intensive. Por lo tanto, nos asignaron una persona más idónea a eso. Sin duda, y en nuestro caso fue Tim Brady. Tim Brady es un especialista en educación, muy, muy clara, pero además entendía nuestro negocio. Sabía que éramos operativos, muy intensos, y que también manejábamos mucho dinero que fluía constantemente por distintas cuestiones. Naturalmente necesitábamos una masa crítica de estudiantes, pero también necesitábamos pagarles a una masa crítica de profesores y tutores para acompañar. Bueno, naturalmente nuestro propio staff, ¿no? Entonces era un negocio de volumen. Y Tim Brady nos acompañó durante todo este proceso, y ese proceso va haciéndote un seguimiento para mejorar el pitch,
que finalmente lleva como desenlace el Demo Day. El Demo Day es el final del batch, donde todas las startups que llegaron hasta ese entonces y que pudieron afinar, perfeccionar o sofisticar su pitch, puedan tener el espacio para poder pitchar. Y ese es un Demo Day que dura todo el día, y cuando nos tocó, te abre la posibilidad de exponerte a mucha gente que es invitada o que forma parte de la red, o a cualquier otro founder que quiera participar. A ver, hay toda una agenda, vos te podés sumar en las startups que vos te interesen, no hace falta estar todo el día conectado, pero cuando te toca, expones. En este caso, ellos recomendaban que solamente exponga a una sola persona y que sea la que mejor de inglés tiene, en este caso es Chris, y Chris pudo exponer, mostrarse adelante y exponer ante cientos de miles de personas que estaban del otro lado viendo. Finalizado el Demo Day, se te habilita una sección donde podés ver toda la gente que te marcó como interesado. Y ese interesado le tenés que hacer su follow-up, tratar de mantener el tipo de interés para ver si quiere invertir de manera privada o representa algún fondo, etcétera, etcétera. Entonces comienza más un trabajo más de relaciones, de ver cómo puede haber sinergias o si esa persona está interesada, invertir en tu empresa. Así que ahí es como termina la etapa. Pero previamente, una semana antes del Demo Day, Tim Brady, nuestro partner, nos cuenta de que nosotros no estábamos preparados para el Demo Day. Y eso fue como, bueno, qué raro esto. Y nos dice, ustedes están preparados para levantar una serie. Porque ya el Demo Day les quedó un poco corto. Porque en ese entonces ya iban pasando los meses. Esto no es un periodo de un día al otro. Y en esos periodos de meses nuestra propuesta seguía funcionando. Seguíamos llegando a nuevos mercados. Cada vez teníamos más estudiantes. Cada vez teníamos más cursos en oferta. Más cursos en activos. Y eso claramente era constante. No era que necesitábamos el dinero ya. Pero aún así nos puso la meta de superen esta etapa, cumplan con el ritual de hacer el Demo Day, hagan todo el networking que sea necesario, pero ni bien puedan, empiecen a trabajar en hacer un due diligence y empezar a buscar un fondo que quiera invertir en ustedes. Y así fue. Terminamos ese Demo Day, cumplimos con todo el ritual, nos conectamos con toda la gente que estaba interesada y pasamos a conectarnos con fondos que estén dispuestos a invertir en Series A en adelante. Y después de pasar por varios que consideraban que nuestro modelo, que en aquel entonces, estamos hablando ya de mediados del 2021, consideraban que era un pandemic effect, que en el momento que la pandemia se termine, todos los cursos online medianamente desaparecen o baja su demanda y se vuelve toda la presencialidad, cosa que, spoiler alert, no sucedió, pero que sí era como una traba interesante a validar, ¿no? Como, bueno, hay que justificar de esto porque todos vivíamos en momentos sumamente inciertos. Hoy tenemos el diario del lunes para saber que eso no fue tan así, pero en aquel entonces era día a día, ¿no? Así que pasados una serie de entrevistas, finalmente pudimos conocer a Monagis. Monagis es uno de los fondos más grandes de Brasil, si no el más grande, y decidió invertir en nosotros. Ellos lideraron la ronda y se sumaron Rich Capital. Rich Capital invierte solamente en educación. Pueden entrar a ver el portfolio de empresas y probablemente encuentren muchas empresas muy conocidas del rubro educativo que invirtieron también. Así que entre inversores privados, la inversión de Monagis, Rich Capital, el Algo Combinator, finalmente en transcurso, no de un día ni dos, ¿no? Esto pasaron meses, casi todo un año, pudimos concretar una ronda estimada de 14 millones de dólares, lo cual nos permitió abrir operaciones en otros países, expandir muchísimo el equipo, poder afianzar nuestra marca en distintos mercados, principalmente en Argentina. Así que creo que esos son los grandes beneficios. Y creo que me extendí un poco más, pero va por ahí. Justo algo que mencionaste que me parece muy interesante fue que ustedes seguían creciendo, ¿no? O bueno, obviamente ya tenían un producto validado, un modelo de negocio validado. Para todos aquellos que están en ese proceso de crecer sus negocios, ¿cómo funcionó para ustedes el crear un plan para escalar y para optimizar los recursos que tenían? Porque obviamente ustedes fueron, bueno, lo mencionaste ahorita, ¿no? 100% bootstrapped. ¿Y cómo crear ese plan para crear un crecimiento sostenible? Muy bien. No sé si hay una respuesta como única. Voy a contar lo que cuento de mi librito, ¿no? Naturalmente, cada uno tiene su propia experiencia. En nuestro caso, al ser bootstrapeado, los recursos y el tiempo es limitado. Tenés que poder dedicarle tanto tiempo como puedas a tantas, no sé si tantas iniciativas, pero tratar de sacar los mejores resultados para lograr el Product Market Fit en cada una de las iniciativas que vos tengas. Y si ves que esa iniciativa no va para ningún lado, bueno, deprecarla y pasar a la siguiente y seguir intentando hasta encontrar ese Product Market Fit con los recursos, las personas y el tiempo que uno dispone. Y luego cuando finalmente alguien invierte en una startup, como fue nuestro caso,
tratar de conseguir el mejor talento, reenfocar, replantearse. Obviamente vas a cometer errores, obviamente vas a tener algunos éxitos, bastantes probablemente, y en ese caso confiar en la gente, confiar en el talento que vos vas contratando, que para llevar a tu empresa al próximo nivel. Literalmente seguir avanzando, porque todos queremos ganar las ligas, el mundial, por ponerle algún tipo de ejemplo, y para lograr ganar un mundial tenés que tener al mejor equipo, el mejor talento, con las habilidades necesarias, complementarias, para poder llegar a ese próximo nivel. Y en nuestro caso, pasamos, te lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Pasamos de 17 personas a casi 150 en menos de 15 meses, lo cual es un montón, ¿eh? Créeme que contratar tanta gente en tan periodo de tiempo nos puso a prueba en un montón de habilidades, pero era necesario. Necesitábamos contratar gente, si no existe, al menos yo no conozco, capaz que hay alguien que me dice, no, pues sí existe este caso, no conozco unicornios de 3 personas, no, literalmente no conozco ese caso. Y en nuestro caso, perdón que me estoy repitiendo mucho, necesitábamos gente para poder ejecutar y ofrecer un servicio sumamente de la más altísima calidad, para poder brindar un servicio a tanta gente como podamos. Y lo mencionábamos previo a esta entrevista, hasta septiembre del año pasado habíamos logrado en un solo mes tener 65.000 estudiantes activos. Eso involucró haber contratado muchas personas que puedan apoyarnos en dar ese mejor servicio. Es súper importante. Y es claramente haber tenido el dinero suficiente para poder solventarnos y poder probar cosas, experimentar y salir a nuevos mercados. El dinero en este caso sí ayuda muchísimo, pero sin la gente no vas a llegar a ningún lado. Realmente es muy difícil. Sí, totalmente. En estos 9 años, además de pues encontrar el equipo adecuado, escalar de forma sostenible, ¿cuál dirías que son algunos desafíos que han enfrentado al construir Coder House y cómo los superaron? Bien. Desafíos miles. Incontables cantidades. Podría escribir una biblia de desafíos con los cuales me he encontrado. Inicialmente, como yo fui el único programador, programé durante mucho tiempo para poder dar servicio a la escala que nosotros teníamos. Cuando realmente comenzó a crecer muchísimo, necesitábamos salir a contratar programadores tantos como pudiéramos para no solo optimizar lo que teníamos, sino refactorizarlo, generar nuevas soluciones, preparar y migrar a nuevos sistemas o nueva infraestructura, porque realmente las necesidades cambiaron, y cambiaron muy rápido y teníamos que salir a resolverlo. Entonces, cuestiones tecnológicas, montones, tipo un sinfín. Hoy todavía seguimos mejorando nuestra propuesta, quizás el estudiante no se da cuenta de eso, pero seguimos migrando, mejorando, escalando, refactorizando, deprecando algunos sistemas viejos para reemplazarlos por otros. Aunque estamos en constante iteración, sobre todo del área tech, que es el área donde más influencia tengo, donde la propuesta tecnológica tiene que ser demencialmente mejor. ¿Por qué? Porque la tecnología, en este caso, nosotros que tenemos una pequeña estructura, dependiendo de cómo lo mires, necesitamos que haya muchos procesos automáticos, necesitamos que haya muchos reportes que se generen, necesitamos dar visibilidad sobre toda la operación, como desde el día 1 lo hacemos hasta el día de hoy también, y eso tiene que estar disponible constantemente, tanto para nosotros operativamente, para saber que todo está ok, sino que también para el profesor, el tutor, los profesores, los estudiantes, todos los involucrados tienen que poder transaccionar lo que sea que tengan que hacer con absoluta naturalidad. Y para eso vos tenés que dar disponibilidad y continuidad, y eso se da a través de sistemas, literalmente. Y luego, más allá de esta base tecnológica que nosotros tenemos, sin duda tenés que tener propuestas de producto diariamente para seguir desarrollando y mejorando todos esos pain points que el usuario, el estudiante y todos los involucrados empiezan a tener para seguir mejorando la propuesta y poder seguir dando un mejor servicio, no solo los 40.000 que actualmente tenemos, sino de los 200.000, 100.000, 500.000 que vayamos a tener en algún momento en el tiempo en el futuro. Entonces hay que estar preparándonos constantemente para ese momento. Ok, sí. ¿Cuáles dirías que son como algunas lecciones muy importantes, como muy puntuales, que has aprendido a lo largo de estos años? En esta creo que me voy a repetir bastante. Creo que cuando comencé a codear Coder, no estaban tan desarrolladas las soluciones no-code como están ahora. Y en mi opinión, viéndolo ya con el diario del lunes, tendríamos que haber destinado más tiempo en desarrollar soluciones no-code. ¿Y a qué me refiero con esto? Para que todos visualicemos algo. Por ejemplo, para poner una landing en producción, vos tenés que primero diseñarla, luego tenés que bajarla al equipo que esté a cargo del alcance de esa landing, pues supongamos que es una landing en el e-commerce, por lo tanto va a estar en el equipo del e-commerce.
desarrollarla, implementarla, testearla y finalmente sacarla a producción. Con las cosas custom que vayan a requerirse. Hoy en día nos replanteamos bastante cada vez que hay que hacer una landing. ¿Qué requerimientos tiene? Si realmente amerita hacerla custom, o sea que haya un desarrollador haciéndola, o simplemente vamos a Webflow o alguna solución similar y la diseñamos o maquetamos directamente en Webflow, lo cual agilizó muchísimo el tiempo de desarrollo, pero un montón. Y Webflow está preparado para servir landings, o por lo menos es la utilidad que nosotros le damos. Por lo tanto, es súper óptimo. Más óptimo que casi te diría cualquier código que nosotros podamos llegar a desarrollar, porque su negocio es hacer sitios en no-code, con SEO friendly, y nosotros, si bien lo podemos intentar y lo podemos hacer, seguramente nunca logremos los estándares que Webflow tiene. Y creo que destinamos mucho tiempo en desarrollar soluciones muy custom por fuera del core de nuestro negocio. Hacer una landing no es core de nuestro negocio. Tener una plataforma, tener un sistema operativo nuestro, que es nuestro back office, eso sí es core. Pero el resto, todo lo que rota o gira alrededor de ese core, yo creo que muchas soluciones podrían haber sido no code y optimizar nuestros tiempos en aportar verdadero valor al core del negocio, ¿no? Por ejemplo, automatizaciones, visualizaciones de reportes, métricas, etcétera, que eso sí es algo muy, muy propio, pero el resto podríamos haber delegado en otro tipo de soluciones tipo Webflow u otras, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué habilidades y qué hábitos crees que te han ayudado a ti a ser un emprendedor exitoso y un co-founder también exitoso? Creo que de la pregunta voy a sacar la palabra exitoso. Honestamente no me considero exitoso. Yo sí veo y he conversado con gente muy, muy exitosa y creo que no llego ni a los talones, literalmente. He cometido muchísimos errores, miles, un sinfín de errores. Algunos más duros que otros, naturalmente, por distintas cuestiones. Pero creo que en mi caso, y voy a hablar por mí y no está bien que sea de esta manera, por lo que me comentan que yo lo soy una persona muy constante. Y tengo unas rutinas muy estructuradas. Necesito que mis días tengan determinadas rutinas. Por ejemplo, me levanto siempre al mismo horario, voy a entrenar en el mismo horario, voy a la oficina, estoy tanto tiempo como pueda concentrado en resolver y ejecutar. Me considero un muy buen ejecutor, o por lo menos es lo que más tiempo le dedico. Tratar de minimizar la cantidad de reuniones, de tener la menor cantidad de reuniones para estar enfocado en resolver problemas y que esas reuniones duren menos de lo habitual. Por ejemplo, configurar en el Google Calendar que todas las reuniones duren menos de 20 minutos, por ejemplo. No el default de 30 ni una hora, no. Dame menos de 20 minutos, cuestión de que cada uno se lleve, que tenga poco tiempo para hablar y que pueda concretar la idea y ir lo más preparados posibles a esa reunión y tratar de ejecutar. Creo que ejecutar es clave, hay que destinar tanto tiempo a la ejecución como se pueda, sobre todo dependiendo de la etapa, naturalmente, ¿no? Hay etapas que son más de ejecución y probar y otras que son más de planificar y ver hacia dónde va el norte o hacia dónde va el barco en este océano del emprendimiento, y tratar de hablar con otras personas que ya hayan pasado por ese camino o que hayan pasado por caminos en paralelo. Quizás, obviamente, las situaciones no son iguales, siempre menciono que las historias no se repiten pero riman, y hay mucha gente que ha hecho grandes cosas y creo que de vez en cuando hay que sentarse en los hombros de esta gente para ver cómo lo hizo, qué habilidades requirió desarrollar o requirió contratar. ¿Con qué me refiero a esto? Uno no sabe todo. Yo de finanzas sé lo básico. Comparado con nuestro CFO, no sé nada. O comparado con nuestra HR Manager, no tengo ni idea. No, literalmente soy un ignorante y está bien que así sea. No podemos ser expertos en todos. Es así como pasa. Por lo tanto, necesitas delegar y confiar. Naturalmente saber, porque es interesante y es importante que uno sepa, pero es importante también confiar en que la otra persona sabe más. Y que en esa ejecución, en esa propuesta que la otra persona tiene, delegar. Y creo que me puedo llegar a dar cuenta, no con una asertividad del 100%, cuando una persona sabe, y sabe de verdad. Y no te está vendiendo humo, ni te está mintiendo, ni te está bicicleteando. No, la persona sabe, es íntegra, es confiable, y está bien que tenga el rol que tenga que tener. Y es importante saber que uno siempre está con las llaves de su rol en la mano. De que eventualmente va a aparecer alguien, y sería interesante, de hecho a mí me pasó, que aparezca esa persona y decirle, ¿sabes qué? Vos además que yo, acá tenés el rol y te lo entrego acá en llave en mano. No 0 kilómetros, ya viene con un par de choques, pero por lo menos acá lo tenés listo para usar, y uno buscar la forma de reinventarse para aportar valor en otros lugares. Sí,
Estoy de acuerdo. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quisieras dejar? Ejecutar. Encontrar el camino más corto para ejecutar y encontrar el Product Market Fit. Y honestamente, sé que va a sonar un poco raro, evitar el tiempo de desarrollar cosas custom hasta encontrar el Product Market Fit. O sea, hay cosas que sí hay que desarrollar custom por cuestiones de negocio, pero aquellas que no lo sean, tratar de buscar la forma de ahorrárselo y desarrollar, cablear, o sea, conectar cables entre aplicaciones no code y probar. Si realmente funciona, ahí pasamos a desarrollar algo custom que expanda esas funcionalidades básicas que la solución no code puede llegar a aportar. Hasta que no haya Product Market Fit, no iría mucho más allá. Ok, me gusta ese consejo. Creo que muchos, sobre todo al principio, queremos desarrollar el producto o el servicio perfecto, que todo esté, como decías ahorita, personalizado a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas, cuando podrías ahorrarte mucho más tiempo invirtiendo en otras soluciones, en una oferta mejor. Oye, si tuvieras que volver a empezar Coder House de nuevo, ¿qué es lo primero que harías? Lo acabo de mencionar. Trataría de Ok, desarrollar lo más que pueda con soluciones no code. Me montaría en todo tipo de plataformas, desde un e-commerce, una pasarela de pago, una plataforma, un back office. Hoy hay sin fin de soluciones súper maduras que te permiten hacer, no sé si todo, claramente siempre hay particularidades, en nuestro caso tenemos un montón de particularidades, pero sí podríamos haber postergado o delegado en algunas responsabilidades de estas. Me apoyaría muchísimo en no code y centrarme muy fuerte en la propuesta de valor. En nuestro caso damos cursos, todo lo demás es complementario, pero el curso tiene que ser muy bueno, excelentemente bueno. Todo lo demás tiene que ser muy bueno también, pero el curso tiene que ser excelente. totalmente de acuerdo. Oye, ¿puedes compartir tus 3 mejores recursos con los emprendedores? ¿Alguna recomendación que creas que sea valiosa para ellos? Sí, claro, te voy a enseñar desde mi pequeño lugar. Yo no soy un gran lector, intenté ser un gran lector, pero leo muy lento y me termino aburriendo, me desconcentro, me olvido de lo que leí. No pude generar nunca el hábito de lectura quizás como uno imagina o me hubiese gustado. Sí consumo mucho YouTube, sí hago muchísimos cursos, estoy haciendo cursos constantemente, creo que nunca me he detenido eso, a veces uno o dos cursos en simultáneo. Nunca he dejado de entrenar, como entrenar, hago CrossFit hace años y no, hasta que esté roto por completo, voy a seguir haciendo CrossFit por el resto de mi vida. Trato de informarme constantemente y me informo mediante, obviamente, YouTube, podcast, cientos de podcasts. Hay dos grandes verticales, o tres grandes verticales dentro de mi feed de podcast, que es liderazgo, negocios e historia. Y bueno, en trivialidades o podcast que no tienen nada que ver con nada. Creo que siempre son fuentes de absoluta información que voy consumiendo. No puedo recomendar uno en particular, pero hay simplemente con buscar la categoría liderazgo, negocios van a aparecer cientos. Es cuestión de buscar, escuchar y ver si realmente aporta valor y seguirlo. Siempre recomiendo, en este caso, el tema podcast, que soy bastante fanático, recomiendo siempre escuchar el último podcast. Si el último podcast no te gustó, quizás le daría una segunda oportunidad escuchando el anterior del último. No empezar no ir al primer episodio de todo, ¿no? Ir al anterior publicado y ver si te gustó o no te gustó. Y en el caso de que sí, seguirlo y aguardar el próximo episodio. Así es como yo me suscribí a cientos de podcasts y voy escuchando con la frecuencia que van publicando. Hace de mi día un poco más llevadero. ¿Cuáles dirías que son como tus top 3? Hoy por hoy escucho, bueno, hace tiempo que no están publicando, espero que no lo hayan abandonado, uno que se llama Beta Podcast, que está un chico de Corner Shop, perdón, no recuerdo su nombre, y otros tres que son VCs. Me parece súper interesante, es un podcast semanal y van publicando, van comentando distintas novedades. Me gustan los podcasts largos, este podcast casi dura 2 horas, me parece súper interesante. Después hay otro que se llama Indie vs Unicornio, que me parece también muy, muy divertido, está hecho con un argentino y un mexicano, si no me equivoco. Después hay muchos de historia, como puede ser La Tortulia, como puede ser La Escúpula de la Brújula. Hay un podcast de liderazgo, que es el podcast de liderazgo de John Maxwell, obviamente me parece muy bueno. Está el de Libros para Emprendedores, que siempre está publicando históricamente. De hecho, no sé si es el podcast más escuchado en Latinoamérica, si no en el mundo, pero está ahí. No del mundo, pero de Latinoamérica seguro. Y me parece que siempre genera mucho contenido muy interesante. Y esos son los que recuerdo ahora. Pero si publico mi feed público, tengo
cientos de suscripciones, tanto en Spotify, en Evox Originals y esos dos. Oye, Nahuel, gracias por esas recomendaciones. Al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores? Que prueben una solución no code. Que conecten cables sin, no sé si sin programar, pero que sea una solución no code, low code, y digan, bueno, a ver cómo puedo probar algo y seguro algún aprendizaje se van a llevar. Realmente centrar esos esfuerzos de programación que son muy, muy valiosos en aportar valor en lo core del negocio. Ok, me gusta ese consejo. Nahuel, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por tus consejos, por compartir tu experiencia. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde pueden seguirte los emprendedores? Claro que sí. Bueno, no soy muy activo en redes sociales, la verdad es que no le destino mucho tiempo, porque simplemente no tengo tanto tiempo para destinarle. A la única que le destino tiempo, que es la que creo que es más redituable para el negocio, para Coder y para mí, es LinkedIn. Ahí suelo estar muy, muy activo, quizás no en el minuto a minuto, pero sí suelo publicar con regularidad y invito a cualquier persona que esté del otro lado escuchándome, si me quiere mandar un mensajito, bienvenido, para alianzas B2B y para nuevas oportunidades que puedan llegar a surgir. Obviamente estamos siempre escuchando y predispuestos a poder ayudar. De ese lado me pueden encontrar siempre en LinkedIn. Perfecto. Dejaremos tus redes sociales y el sitio web de Coder House y tu sitio web también en la descripción del episodio para que puedan seguirte. Y de nuevo agradecerte por tu tiempo y a los emprendedores también por escuchar un episodio más de Eres Emprendedor. Muchas gracias, Fer. Esta conversación fue increíble. Nahuel nos compartió muchos aprendizajes y sin duda tienes que seguirlo. Ahora, tengo curiosidad. ¿Cuál es la idea número 1 que te llevas de esta conversación? Y lo más importante, ¿cómo puedes ponerla en práctica desde hoy? Déjame saber en los comentarios. Y por cierto, si disfrutaste esta conversación, asegúrate de suscribirte si estás en YouTube y de seguirnos si estás escuchando en Spotify y en Apple Podcast. Así no te perderás ningún episodio. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.